Deuteronomio tiene mucha riqueza. ¿Quiénes han leído Deuteronomio ya? Completico. Bueno, es un libro bien chévere. Igual es importante que leamos la Biblia en orden, ¿no? Pero pongámonos metas de que si no hemos avanzado en la lectura de la Biblia, lo hagamos, ¿sí? Leámosla en orden. Ahí las chicas andan súper juiciosas, estos chiquitos acá también leyendo su Biblia, leyendo el Nuevo Testamento por ahora, pero hagámoslo así en orden, ¿vale? Nuevo Testamento, se aconseja que sean 3 veces que lee primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo, exacto. Entonces, bueno, vamos a Deuteronomio 24, creo. Bueno, el 27, Deuteronomio 27. ¿Ya lo tienen, Deuteronomio 27? Listo, entonces voy a empezar a leer. Dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. ¿Hoy qué? Hoy has venido a ser pueblo de el Señor tu Dios. Y el 10 dice: oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Generalmente nosotros cuando vemos la palabra, vamos a leer hasta ahí un momentico, y cuando nosotros vemos la palabra nos damos cuenta quién es Dios y cómo le gustan a él las cosas. Por eso es tan importante leer la palabra, ¿sí? Para que nosotros sepamos cómo es que le gustan las cosas a Dios, si verdaderamente nosotros queremos agradarlo a él. Entonces, aquí aparece en el título de acá dice: orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. Y aquí vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, la primera parte dice que era necesario, dice acá el versículo 2: y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Entonces, en esta primera parte, ¿qué era lo que tenían que conseguirse? Unas piedras grandes, exacto. Pero adicional va dando todas las instrucciones acerca de cómo debían ser esas piedras. Y dice ahí que tenían que ser revocadas con cal, ¿sí? Dice que deberían escribir en ellas todas las palabras de la ley. O sea que ¿cuántas piedras sería que necesitaban? ¿Poquitas o muchas? ¿Cuántas eran las leyes? Eran hartas, ¿cierto? Eran hartas leyes. Entonces dice que cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho,
Y cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Aquí se está repitiendo lo mismo que leíamos en el segundo versículo, ¿no? Y el 5 dice, y edificarás allí un altar. ¿Para qué sirve un altar? ¿Qué han escuchado ustedes acerca de qué es un altar? ¿Cómo? Para adorar al Señor. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el altar? ¿Qué colocaban allí? Las ofrendas, los sacrificios, ¿sí? Y dice que edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. Pero dice acá también, fíjense en esta parte, dice, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Es decir, que las piedras no debían estar talladas. Porque ¿qué pasaba con las piedras cuando las tallaban? ¿Qué formaban? Ídolos. Cuando tallaban las piedras formaban ídolos. Había algo y era que es una tendencia, lo digo porque tanto era en ese tiempo como es una tendencia en nosotros ahorita tener ídolos, ¿sí? Y yo creo que es una de las cosas a las que más nosotros tenemos que romper, quebrantar, cortar. Tenemos muchos ídolos, sí. Tenemos mucha idolatría, sí, en nuestro corazón, la forma en la que hacemos las cosas. Y había algo que venía también a mi mente en estos días, y es cómo nosotros tomamos las decisiones conforme a esos ídolos, conforme a lo que a nosotros nos parece, ¿sí? ¿Y a quién le gusta entregar el control? Que no sea uno el que tome la decisión, sino otra persona. ¿A quién le gusta? Levante la mano. A nadie, ¿cierto? Ni siquiera a los niños. Ellos quieren hacer su voluntad, quieren hacer lo que les gusta. Cada uno nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Que si lavamos el baño, a mi manera. Que si cocinamos, déjenmelo hacer a mi manera. Mejor dicho, ¿sabe qué? No se meta aquí, yo cocino y usted lave. ¿Sí? ¿Sí es así o no? Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y es algo bien importante que nosotros le entreguemos el control de nuestras vidas y de nuestras decisiones al Señor. Entonces, vamos a terminar de analizar un poquitico más estos otros versículos que nos hacen falta, y vamos a ir a otros versículos en donde vamos a poder ver cómo Dios es el que debe tener el control de nuestras vidas. Cómo es Él el que debe, al que nosotros deberíamos entregarle verdaderamente nuestra vida, todo nuestro ser, porque Él sí sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros muchas veces hemos tomado muy malas decisiones y después sufren consecuencias por esas decisiones malas que hemos tomado. El versículo 6 dice, de piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios. Entonces en el altar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacrificio, ¿cierto? Vamos a ofrecer, ya nosotros no ofrecemos animales, ya el sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo, que se entregó allí en la cruz del Calvario por nosotros. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer cuando recibimos al Señor? Después que nosotros recibimos al Señor, debemos darnos a Él. Como dice Romanos, creo que es 12, dice que nosotros debemos ser sacrificio vivo, agradable y perfecto. Imagínense eso, qué impresión, ¿no? Tenemos que ser agradables y perfectos al Señor. Y eso lo vamos a lograr por el Espíritu Santo, porque dejemos actuar al Señor en nuestras vidas. Amén. Perdón, entonces dice el 7, y sacrificarás ofrenda de paz, comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. El 9 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy
has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Y esta mañana que leía esto me llamaba mucho la atención, porque cuando nosotros le decimos que sí al Señor, entramos a ser parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. ¿Sí? Él hace un pacto con nosotros, pero los pactos tienen dos partes. Una parte es la de Él y la otra parte es la de nosotros. ¿Qué damos nosotros, cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice el 10. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Entonces, miremos cómo estos altares son altares especiales los que debemos nosotros edificar delante del Señor. No deben tener ídolos. Y lo que nos dice aquí la partecita es que debemos tener obediencia. Nosotros somos salvos por gracia. Ya hace 8 días le estaba hablando el pastor Mauricio, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan la predicación? ¿Sí se acuerdan que estaba hablando de él hace 8 días? Nos hablaba acerca de un poco más, para entender un poco mejor la gracia, ¿cierto? Nosotros somos salvos por gracia, pero la fe que nosotros tengamos debe ser demostrada con las obras, es decir, con el cumplimiento de los mandamientos, con el arrepentimiento y con las cosas que nosotros debemos hacer. Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Y entonces ahora vamos a mirar algunos versículos, como les decía ahorita, que nos ayudan a entender que el control que ejerce Dios. Entonces vamos a ir a Salmos 22, 28. Salmos 22, 28. Y de pronto lo encuentran ustedes más rápido que yo. Voy en el 90. 22. Salmo 22, 28. Este Salmo 22 es un salmo muy mesiánico. En estos días hablábamos con los niños acerca de que Isaías es un profeta mesiánico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así mesiánico? ¿Qué significa eso? Que habla mucho del Mesías, o sea, de Jesús. Y este Salmo 22 dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Pero entonces, yendo hacia allá, hacia el versículo 28, bueno, leamos desde el 25. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y el 27 dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El 28, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Y el 29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los descendientes, todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Entonces, vemos ahí en ese versículo 28 como dice que del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Y cuando leemos el 27 dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante del Señor. Entonces, Él tiene el control ¿sobre qué? Sobre las naciones. Él tiene el control de todas las naciones y Él regirá a todas las naciones. Entonces, dime. Con vara de hierro, dice en otra parte de la palabra, exacto. Listo. Ahora vamos a mirar segunda de Timoteo, segunda carta. Esa sí se dice segunda. Sí, ya les he enseñado que cuando los libros del Antiguo Testamento no son cartas, son libros. Entonces es primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Cuando vamos al Nuevo Testamento,
generalmente son cartas, ¿cierto? La carta que le escribe Pablo a Tesalonicenses, entonces primera y segunda, o las que escribe Juan, primera, segunda y tercera, así son cartas, entonces es diferente como hablamos cuando es el Antiguo Testamento, son libros y estos son. Exacto, entonces segunda de Timoteo 1:7, vamos a buscar este. Segunda de Timoteo 2:7. Y ahí dice, voy a leer desde el 1, donde dice un buen soldado de Jesucristo. ¿Listo? Dice, ¿ya lo tienen? Segunda de Timoteo 2. Listo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean... ¿Sí? ¿Sí está bien? Segunda de Timoteo 2, ¿sí? Voy a volver a leer. Dice el 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oiga, ¿sí ven lo que dice acá? Esfuérzate en la gracia. ¿Sí ven lo que hablábamos ahorita? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y voy a parar un momentico acá, ya seguimos leyendo, porque, como les decía ahorita, en medio de nosotros el Señor quiere cumplir un propósito. Entonces yo quiero, y veía eso y oro por eso, que el Señor de entre las personas que están acá, entre los varones que hay aquí, ellos sean los que prediquen la palabra cuando el pastor Mauricio no está. Amén. Que el Señor levante a Miguel Ángel, a Ramiro, a Cristian, a Andrés, a Emanuel, a Josué, su tiempo, ¿cierto? Hay que tener la madurez, hay que ser probados en las cosas, pero de verdad es muy necesario que seas varón, porque el Señor reviste al varón de una autoridad especial para poder predicar su palabra, para ejercer el ministerio que el Señor les ha dado. Entonces, mira cómo dice acá, Pablo le dice a Timoteo que busque a quienes. Dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿se dan cuenta? Que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Y hay cosas que de pronto nosotros enseñamos a otras personas, a los propios hijos o, bueno, no sé, a otras personas, y eso nos va dando la experiencia en el momento de la enseñanza, como por ejemplo Luz Milita, ella también ha enseñado acá a María Paula, pero ¿cómo se ha ganado eso? Ejerciéndolo, haciéndolo, ¿sí? Hay que hacerlo. Y primeramente, ¿con quién lo podemos hacer? Con los de nuestra casa, con los de nuestra familia. En estos días estaba leyendo algunas cosas sobre la necesidad de abrir y de tener constantemente todos los días el altar familiar, o sea, tiempo de oración, de alabanza y de palabra en nuestras casas, todos los días. Y he escuchado y he leído de testimonios muy lindos en donde en épocas muy, muy lejanas lo hacían las familias en la mañana y en la noche o en la tarde, ¿sí? Y entonces ustedes dirán, no, pero ¿con qué tiempo? Si estamos trabajando, ¿cierto? Y cuando llegamos estamos súper cansados y no se puede, pronto de vez en cuando lo hacemos. Pero miren qué bendición tan grande y qué necesario es. Aún cuando las mujeres están solas, el Señor les da esa autoridad para que lo hagan ellas solitas en sus casas, con sus hijitos o con las personas que tienen alrededor, y orando siempre que el Señor en la casa levante un varón para que lo haga. Un hijo mayor, aquí por ejemplo como Emanuel, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante, ese versículo 2. El versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estas cosas casi no nos gustan, ¿no es cierto? ¿Cómo así que sufre penalidades? ¡Ay, yo no quiero sufrir más! ¡Ay, he sufrido mucho! ¿Cierto?
No, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. El 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces no debemos estar enredándonos en las cosas terrenales. Si bien tenemos que hacer cosas, trabajar, estudiar, lo más importante debe ser que nosotros seamos soldados del Señor. Amén. El 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hablábamos ahorita de los invitados, ¿cierto? De las personas a las que les decimos que vengan a la iglesia. Entonces, ¿cómo es el labrador? Dice que para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, eso no es solamente que yo salgo allí y le digo, ay, ¿por qué no viene a la iglesia? No, esas personas tenemos que orar por ellas. Tenemos que pedirle al Señor que los libere, así como fue con nosotros, ¿cierto? ¿O es que fue fácil que nosotros llegáramos a la iglesia? Yo creo que nos insistieron, ¿cierto? Tuvo que haber una palabra así bien tremenda, tuvo que haber algo que el Señor hiciera para que nosotros empezáramos a venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces el 6 dice eso, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, aquí sigue dando todas las instrucciones Pablo a Timoteo, ¿cierto? Pablo a Timoteo, le sigue dando todas las instrucciones. Sigamos aquí, dice el 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y el 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Listo? Y ahora nos vamos a devolver acá al capítulo 1, versículo, voy a leer desde el 3. ¿Qué debemos hacer antes de tener todas estas cosas que aparecen acá en el 2? El 1.3 dice, doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, aquí en los primeros versículos está hablándole Pablo acerca de la fe que hay en él, ¿cierto? Y que le da gracias a Dios porque tiene una conciencia limpia y dice que él desea verlo. El versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, fíjense cómo es de necesario que nosotros avivemos el fuego del don que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos estar estancados. Nosotros tenemos que estarle pidiendo al Señor, si tenemos don de sanidades, ¿qué tenemos que hacer para avivarlo? Orar por los enfermos. ¿Será que hay enfermos alrededor de nosotros? Nosotros mismos muchas veces, que el dolor de cabeza, que el dolor de oído, ¿cierto? Tenemos que orar y avivar esos dones que el Señor nos ha dado. Que si tenemos don de sabiduría, usémoslo, ¿cierto? Entonces, dice que él aconseja, Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
Entonces Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Sí, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que dar también nuestros pasos. Entonces dice ahí el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado Dios poder, amor y dominio propio. Eso de que, ay, yo no puedo dejar el pecado, ¿cómo así que no? Tenemos dominio propio, ¿cierto? Si lo tenemos a Él, estas cosas las tenemos, porque Él nos lo da, Él nos da el poder del Espíritu Santo, el amor, porque dice en 1 Corintios 13 que ¿de qué nos sirve tener todos los dones si no tenemos amor? Entonces, por eso necesitamos el poder, el amor y también el dominio propio. Pero fíjense que aquí no es solamente para no hacer lo malo, sino el dominio propio también para poder tener esos dones y usarlos bien, ¿sí? Porque en el momento que usted empiece a orar por los enfermos y empiece, ay, ore por mí, cuando esos dones se activan, eso es una cosa impresionante. Si notes cómo era Jesús, cuando Él oraba por la gente y se sanaba, ¿qué empezaron a hacer las personas detrás de Jesús, cierto? Por favor, ora por tal, por favor, no sé qué. Cuando se activa ese don en nosotros, van a empezar a venir personas alrededor de nosotros y no podemos nosotros pensar que somos nosotros, ni que no se nos suba el moño, ni ninguna cosa de esas, ¿no? Dominio propio, amor y dominio propio para usar los dones del Señor. Entonces, el Señor ejerce control. Vamos a mirar también Isaías 45. No le puedo decir los versículos porque después empiezo yo a mirar hacia atrás y quiero leer más. Entonces, Isaías 45. Dice aquí, ¿ya lo tiene? Sí. Isaías 45. Encargo de Dios para Ciro. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El 4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. El 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, el que hago todo esto. Si nos damos cuenta cómo el Señor hace todo. El 7, que es el más importante acá, dice que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Quién creó todo el universo? Dios. Al Dios al que nosotros buscamos es ese, ¿cierto? Por su palabra, exacto. Formó la luz y creó las tinieblas. Dice que hago la paz y creo la adversidad. Qué tremendo eso, ¿no? Que uno a veces dice, no, pero el diablo, pero no sé qué, si el Señor usa el diablo, pero igual en Él es el que decide, Él es el que dice todo. Y de la sabiduría que nosotros tengamos y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, así nosotros vamos a hacerle frente a esa adversidad que tengamos. Amén. Amén. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y fíjense que aquí hay un dato bien importante en este capítulo 45, y es que aquí nos están hablando de un personaje llamado Ciro. Y este está antes, es decir,
no era en la época de Isaías, sino que este Ciro es del que habla después en la palabra. Entonces el Señor le daba esa palabra profética y dice todas las cosas que iba a hacer Ciro, ¿sí? ¿Cuáles eran las cosas que él iba a hacer? Miren lo que dice, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. O sea, iba a ser un rey muy, muy poderoso, ¿cierto? Vamos a mirar un momentico acá a ver si de pronto está en este mismo. Ya les digo. Pero dense en cuenta qué cosas tan impresionantes las que habla acerca de lo que iba a hacer este hombre, ¿no? Y dice acá creo que si quieren ayúdenme también a mirarlo en Esdras, si no estoy mal. En Esdras, sí. Dice el versículo 1, capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Ese es el Ciro del que estaba hablando Isaías, eso fue antes de que pasara esto. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sí? Él fue el que dio el decreto para que ya el pueblo de Israel regresara de Babilonia, para que regresaran. Ustedes se dan cuenta todo lo que dice acá Isaías acerca de Ciro y de las cosas que él iba a hacer, ¿verdad? Listo, entonces Dios dice acá que Él es el que hace todo lo que nosotros sabemos, pensamos, todo lo que nosotros hacemos, Él lo sabe. Sí. Y de Él viene, tanto lo bueno como lo malo. Si nosotros vamos y miramos en Job también, Job dice, ¿cómo vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Cuando recibimos lo malo, estamos siendo probados. A ver qué hay en el corazón, ¿verdad? Listo, sigamos entonces aquí mirando la palabra. Bueno, ¿cómo están? ¿Aburridos? ¿No? ¿Acalorados? Acalorados sin comer. Sí, mira que ayer estuvo más fresquito, ¿no? Ayer estuvo más, bueno, la historia estaba haciendo unos calorones, Dios mío. Listo, vamos a mirar también Colosenses 1, capítulo 1. Colosenses estaba ya después de Filipenses, ¿sí? Sí. Antes de Tesalonicenses. Colosenses 1. Vamos a mirar desde el 15. Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. El 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren qué belleza esto. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Sí se dan cuenta? Lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que hay cosas invisibles. Claro, ¿cierto? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo está en la mano del Señor. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la mayor importancia, ¿cierto? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Mis hermanos, cuando nosotros entramos en Jesús, cuando entramos en él y él entra en nosotros, vamos a tener plenitud. Ahí vamos a encontrar gozo y alegría. Y muchas veces vamos a tener momentos en donde nos sentimos con tristeza, con un hueco, como que nos falta algo. Y no crean que es porque Mauricio se fue. Pero sí, a veces me da duro, pero yo digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser fortalecida, a que todas las cosas que yo tengo que hacer en este tiempo, porque son muchas las cosas que Él hace. Claro, cuando no vienen me hace falta. Pero tenemos que ser fortalecidos en Él, mis hermanos. Tenemos que encontrar la plenitud en el Señor, ¿cierto? Tenemos que encontrar la plenitud en Él. Dice que en el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hayamos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, en Él son hechas todas las cosas, por Él, para Él, y nosotros debemos tener la esperanza en el Evangelio, en la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces ahí ya hemos visto varios versículos que nos hablan acerca del control que ejerce Dios. Y hay otra parte importante, pudiéramos seguir mirando una cantidad de versículos, muchos versículos acerca de eso, pero hay una cosa que es importante, y es que entendamos nosotros que el Señor hace su creación y nos dice que Él tiene el poder sobre todas las cosas, que Él tiene el control sobre todas las cosas, como veíamos al principio, que Él quiere que nosotros hagamos altar para Él de nuestras propias vidas, pero esto, cuando nosotros lo hacemos, tiene una recompensa. Y hace 8 días que estábamos en la alabanza, venía a mi mente esa palabra que decía, no recuerdo si fue que en alguna canción la cantamos, pero hay una palabra que dice que el Señor va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vamos entonces a mirar Oseas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay recompensas cuando nosotros dejamos que Dios tome el control. Cuando nosotros tenemos libre albedrío y el Señor tiene el control y sabe las cosas que vamos a hacer, pero muchas veces estamos tomando malas y malas decisiones, en vez de ir a Él. ¿Sí? Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón es engañoso. ¿Sí? Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor y le decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad, y le hablamos y le oramos, ¿ustedes creen que el Señor es sordo? No. Y así de pronto demora en cosas que le hemos pedido. Muchas veces, Señor, no se responden las cosas a tiempo porque tal vez necesitamos ser probados en más cosas, ¿verdad? Amén. Pero el Señor quiere darnos cosas muy buenas. Amén. Amén. Y vamos entonces a mirar Oseas capítulo 6, acerca de esta palabra que venía a mí, de la lluvia temprana y la tardía. Y esa es una palabra que ya había predicado también el pastor Mauricio por allá en septiembre del 2021. Algo acerca de esto estuvo hablando de él, una enseñanza muy bonita que él dio. Pero entonces vamos a mirar esta parte, Oseas 6:3. Oseas está después de los profetas, de los libros largos de los profetas, después de Daniel. Allá está
Oseas. ¿Qué te pasó? ¿Nada? Bueno, Oseas 6:3. Dice el 6, entonces. Voy a leer desde el 1, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Se dan cuenta? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dice el 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Cómo es la piedad de nosotros como seres humanos? Momentánea. ¿Sí? El 5 dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Traspasó el pacto. ¿Qué significa traspasar? Lo rompió, sí. Rompió el pacto. ¿Listo? Allí prevaricaron contra mí. El 8 dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. El 10 dice: en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y el 11 dice: para ti también, oh Judá, está preparada una siega. ¿Qué es una siega? No, la siega es recosecha. Sí, sí es diferente. ¿Ah? Y la siega lo que significa el juicio, ¿cierto? Porque se escoge lo que está bueno y se desecha lo que está malo, lo que no sirve. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces fijémonos en los primeros versículos, porque ahí está hablando de juicio, ¿verdad? Pero miren los primeros versículos, el 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará y nos vendará, que era lo que mirábamos acerca de que Él en su mano están todas las cosas, que Él es el que trae lo bueno, pero también el que ha permitido las cosas malas, ¿cierto? Cuando hemos estado en la voluntad del Señor. Yo no quiero hablar que no, entonces las cosas malas que hemos hecho cuando estamos haciendo lo malo, ¿no? Porque son las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? O de los errores de nuestros padres, porque de pronto hay cosas que nosotros recibimos porque nuestros padres cometieron errores, ¿cierto? Ok, entonces el 2 dice: no dará vida después de 2 días. Este versículo 2, yo no sé si ustedes cuando lo leímos ahorita se dieron cuenta, pero dice: no dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí recuerdan que el Señor Jesús resucitó al tercer día? Y esto también tiene que ver con cosas que van a pasar después por allá en el Apocalipsis, ¿listo? Pero no les voy a hablar de eso. El 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué es el alba? El amanecer. Él está, todos los días, es tan bello esta parte, porque ¿cómo vemos nosotros la misericordia de Dios? Que viene la noche, todo se pone oscuro, pero podemos ver que más o menos a las 5:30 está otra vez saliendo el sol por la misericordia de Él, porque hay una parte en la palabra, tanto lo vimos en Egipto como también dice acerca de las cosas que van a pasar en Apocalipsis, que va a haber un tiempo de tinieblas, o sea, donde no va a salir el sol, qué cosa, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo lo del eclipse? Hace unos poquitos, no sé, como un mes, no sé. ¿Ustedes se acuerdan cómo se puso todo ese cielo que estaba iluminado, estaba con sol y todo, de un momento a otro
empezaron las nubes también a venir. Yo no sé si fue en todo lado así, pero aquí se vio así, ¿cierto? Todo como oscuro, como si se quisiera poner en tinieblas, ¿cierto? Entonces, esta es una misericordia que Dios nos da. Esto que dice aquí el versículo 3, que dice, como el alba está dispuesta a su salida, ¿sí? Es un ciclo normal de la tierra, el hecho de que vuelve y sale el sol. Estamos dando la vuelta y vuelve y sale el sol, ¿cierto? Para el amanecer. Dice que así también vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, ¿qué significan esas lluvias? Esas lluvias. Entonces, nosotros vemos la enseñanza sobre la lluvia temprana y tardía. La encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, ahí lo vemos, ¿sí? Esas expresiones son utilizadas en las Escrituras para hacer referencia al derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros hemos orado de esta manera, Señor, así como de pronto en otro tiempo sentimos tan fuerte tu presencia. ¿Quién sintió la presencia del Señor tan linda que estaba hace 8 días? Amén. Estaba hermosísimo. Y quisiéramos que así fuera siempre, que no fuera solamente un domingo, un ratico, o solamente el domingo, no, sino que esa gloria la tuviéramos nosotros todo el tiempo en nuestra vida. ¿Sí? Exacto, que sea permanente. Entonces, vemos cómo existen varias palabras hebreas para definir la lluvia, ¿sí? Entonces, en hebreo hay una palabra que es gesem, que significa lluvia intensa o fuerte. Nosotros vemos que cuando llueve hay unas lluvias que son muy fuertes, hay otras lluvias que son más tranquilitas, ¿cierto? Más relajadas. Pero entonces la que es muy fuerte en hebreo es gesem. Gesem. Esa significa torre muy fuerte. La lluvia tardía en hebreo es malkosh. Esa es la lluvia tardía. Y ahorita les voy a explicar un poquitico, pues, o sea, eso tiene que ver como con los sembrados, ¿sí? Que tiene que ver la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, la tardía es malkosh y la lluvia temprana en hebreo es lloré y moré. Lloré, pero no con doble L de llorar, no. Lloré, con Y. Y moré. El otro término para lluvia se refiere a lluvia en general y dice, que estas lluvias operaban como ciclos cada año. ¿Sí? Luego de los tiempos de mucho calor en el verano comenzaba a caer la lluvia temprana. Entonces empezaba con una lluvia como tal vez no tan fuerte, ¿cierto? Una lluvia suavecita. Entonces, a veces vemos los destellos de la presencia del Señor, de la gloria de Dios, y uno dice, uy, quiero más. No sé si les pasa a ustedes, pero como que esos momentos en donde uno encuentra la plenitud con el Señor, uno no quisiera salir de ese momento. No como que, no sé, de pronto en la alabanza, o cuando estamos en la oración, uno dice, ay, como que quisiéramos estar así en esa nube con el Señor todo el tiempo. Se siente como tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Entonces esa lluvia temprana caía, sí, o empezaba, dice acá, luego de los tiempos de mucho calor de verano. En aquella región la lluvia temprana, que era en octubre a diciembre, ablandaba la tierra para poder arar y refrescar los campos. ¿Sí? Entonces lo que hace esa lluvia es ablandarla porque la tierra está muy dura. Seca. Sí, seca. Exacto. Está como que aquí no se puede sembrar nada, ¿cierto? Entonces, ablandaba la tierra para poder arar y refrescar los campos. Luego venía de diciembre a marzo la lluvia intensa o fuerte, ¿sí? Que es Geshem. Esa lluvia remojaba y empapaba la tierra y la llenaba de pozos, de lugares en donde había mucha agua, ¿sí? Se llenaban los estanques, los manantiales. Cuando la lluvia intensa o fuerte cesaba, comenzaba la primavera, donde caía la lluvia tardía. Ahí sí caía la lluvia tardía. Y este era el tiempo para la aparición de las flores y del fruto, ¿sí? Entonces, vemos
cómo el Señor tiene las cosas tan coordinadas, y cuando Él hablaba de estas cosas y esas parábolas que Él hacía acerca de cómo sembramos nosotros la palabra, ¿sí? de cómo es necesario que nosotros entendamos que Él quiere darnos su espíritu, ¿sí? Pero que es necesario también que nosotros, como hablábamos al principio, brindamos nuestras vidas en altares, cada uno de nosotros, tiempos de intimidad, tiempos en donde la presencia del Señor trae refrigerio a nuestra alma. Cuando muchas veces nosotros estamos pues afligidos o tristes, y nosotros vamos a la presencia del Señor y empezamos a buscar ese aliento de Él, viene la paz de Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si no viene, tenemos que buscarla hasta que venga, ¿sí? Pero entonces el Señor quiere dar esa lluvia. Si de pronto nosotros hemos visto esos destellos y pareciera como que nos quedamos a veces estancados en ciertos procesos, hoy es el tiempo de salir de cualquier estancamiento que tengamos. Tenemos que movernos y tenemos que salir, y si tenemos agua picha, sacarla de nosotros, porque esa agua estancada lo que hace es envenenarnos, ¿sí? Tenemos que tener agua en movimiento. ¿Y quién nos da esa agua? El Espíritu Santo, ¿sí? Y que ya se vaya toda esa suciedad que tengamos, cualquier cosa que esté haciendo que nosotros no podamos dar fruto, ¿sí? Como hablábamos también al principio, pedirle al Señor, orar a Él para que encontremos cada uno nuestro ministerio, en qué te vamos a servir, Señor. Y si es necesario capacitarnos con la guitarra, si es necesario capacitarnos leyendo la palabra, estudiándola para poder hacer un sermón, para estructurarlo. Mire, yo les digo, yo tenía 1000 ideas en mi cabeza, imprimí un pocotón de hojas y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hablar? Porque no quiero que sean mis palabras. Yo quiero, y yo le oraba toda esta semana y todos estos días, y siempre que el Señor me da la oportunidad de hacerlo, digo, Señor, que no sea mi palabra, que sean tus palabras, la palabra que el pueblo necesita, y la palabra que yo misma, porque yo mismo voy leyendo la palabra y yo digo como que digo, oiga, sí, esto es necesario, ¿sí? Que lo sigamos haciendo. En estos días, bueno, y oremos por estas cosas, pero yo le hablaba a Mauricio de la necesidad que nosotros tenemos de salir a evangelizar. No sé si lo vayamos a hacer como familia, no sé si se vayan a formar grupos, pero estemos orando por eso y pidamos al Señor que nos dé ese sentir también, o sea, que no sea una cosa como que hacer el programa de ir a evangelizar, no, o sea, tenemos que ser guiados por el Señor para este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, estemos orando por estas cosas y que el Señor nos abra puertas para el evangelismo. Y mis hermanos, como les decía ahorita, no desfallezcamos, no desmayemos. O sea, si ya hemos invitado personas o les hemos hablado la palabra y no vemos fruto, oremos por esas personas, ¿sí? Oremos. Y bueno, digamos que uno ve que pasaron los años y no pasó nada. Igual uno, por ejemplo, con la familia, uno sigue orando así hayan pasado 20 años, ¿cierto? Uno sigue orando por el papá, la mamá, por, bueno, los hermanos, los hijos, ¿cierto? Porque uno no quiere que ellos se vayan a ir para el infierno, ¿sí? Pero seguimos orando, pero sigamos haciendo también lo nuestro. Hablemos, como hablábamos al principio, hay que hablar, hay que orar, hay que adorar con la boca abierta. No es que, ay, tan linda la canción, ay, sí. Aquí yo me quedo y no digo nada, no hablo nada. Yo en estos días le había dicho a uno de mis hijos que todos estaban levantados, menos los niños que tienen tanta energía. No se ponían de pie para adorar al Señor. Y quiero decir que estoy contenta porque ha estado mejorando ese asunto. Estoy muy contenta porque es algo que uno le pide al Señor. No que lo hagan porque sean obligados a hacerlo, sino porque les nazca en su corazón adorar al Señor, servirle. Y mire, tengo unos servidores aquí muy lindos que ayer me ayudaron a barrer, a limpiar las sillas,
Esta mañana me ayudaron a acomodar otra vez las sillas acá. Entonces yo doy gracias al Señor porque se necesitan manos, o sea, a veces uno no alcanza. ¿Qué? Ay, el invitado, el que tenía el invitado también a ayudar a limpiar las sillas. No sé qué es. No le dieron permiso, pero vamos a estar orando por ese invitado, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas para hacer, pero hay que orar al Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer y empezar a dar más fruto. Porque miren, o sea, el fruto no es solamente que traigamos personas, que es bien bonito, ¿no? Es bien importante, pero hay varios frutos. Está el fruto de arrepentimiento, el fruto de alabanza y el fruto del Espíritu que tenemos que tener en nuestras vidas. O sea, para nosotros poder llevar la palabra a otras personas también tenemos que tener esas otras tres cosas, porque ¿cómo vamos a ser ciegos guiando a otros ciegos? No se puede, ¿verdad? Tenemos que estar en esos frutos avivados, esas cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces, bueno, vamos a orar. Yo creo que hasta aquí vamos con la palabra. Y si se me olvida algo, dentro de 8 días. A veces yo estaba acá en la alabanza y el Señor me traía algo a la mente y yo venía y anotaba. Pero bueno, vamos entonces a orar, mis hermanos. Vamos a orar y que el Señor sea tocando nuestras vidas en esta hora, porque necesitamos el toque del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empieza usted ahí, mi hermano, a orar, pidiéndole al Señor que Él le dé no sé, las cosas que usted le está pidiendo a Él, que usted necesita espiritualmente de Él. Amén. Bueno, Padre Dios glorioso, Rey poderoso, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre de los cielos, por esa misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Y te pedimos, Padre de los cielos, que nosotros podamos florecer, Señor, y dar fruto para tu reino, Señor. Que tú derrames, Señor, esa lluvia tuya, que esa gloria tuya sea manifestada en este lugar, Señor. Padre, que si hay cosas en las que no hemos podido salir de ciertos pecados, hoy tú nos liberes. Que hoy tú nos des también el dominio propio, como hablábamos en tu palabra, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Señor, que salga de nuestras vidas toda cobardía, todo lo que no ha sido, Señor, o lo que no hemos hecho, que ha sido, que es agradable a ti, Señor, se ha quitado de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú bendigas nuestros corazones, que tú nos libertes, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, de toda maldad, Señor. Padre, que tú toques nuestros corazones, Señor, para que venga esa gloria tuya sobre cada uno de nosotros, para que venga la lluvia, Señor, la lluvia tuya, ese río de tu Espíritu a transformar nuestras vidas, Señor. Que nosotros, Señor maravilloso, no seamos más estanques de agua, Señor, sino agua, Señor, en donde fluye tu gloria, tu presencia, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que nosotros podamos avivar esos altares en nuestras casas, Señor. Que nosotros podamos sacar el tiempo. No se necesita que sean 1 hora o 2 horas o 3 horas, sino así fueran 10 minutos, Señor, en donde nosotros pudiéramos con nuestra familia orar, leer tu palabra, cantar una alabanza, Señor. Te pedimos, Padre de los cielos, que tú abras estos tiempos, Señor, en nuestras casas para fortalecernos espiritualmente, Señor. Y que tú levantes, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor. Cada una, Señor, de nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos por los varones de la iglesia, Señor. Te pedimos que tú los levantes, Señor. Que tú los llenes con la presencia, el poder, el fuego, la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Que tú traigas, Señor, sobre ellos esa bendición hasta que sobreabunde. Y que de sus bocas, Señor, tú coloques palabras, Señor, de bendición. Palabras, Señor, maravilloso de vida, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que levantes a cada una de las mujeres que estamos en este lugar, Señor. Que nos llenes con tu presencia, con tu Espíritu, Señor.
Señor. Que tu fuego, Señor maravilloso, sea consumiendo toda la obra de las tinieblas, Señor. Y que tu unción sea derramada en esta hora, precioso Dios. Porque nosotros, Señor, anhelamos hacer tu voluntad, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, Señor. Queremos ser esos intercesores, Señor. Queremos, Señor, ser esos predicadores también, Padre de los cielos. Abre, Señor, abre las puertas para los niños también, para que te conozcan, Señor. A los jóvenes, Padre, para que te amen y te buscan, Señor. Para que ellos mismos anhelen conocerte, Señor. Para que ellos mismos anhelen, Señor maravilloso, tu presencia. Que la gloria tuya, Señor, que ese río de tu Espíritu sea manifestado, Señor, en este lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú traes, Señor, a nuestras vidas tu palabra que nos vivifica, Señor. Te damos gracias, Señor, por esas canciones que estuvimos cantando en la alabanza, Señor, en donde también vemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás aquí, Señor, en medio de tu pueblo, que te ama, Señor, y que te busca, Rey. Señor, nosotros rendimos delante de ti nuestras vidas y te pedimos que en ti encontremos esa plenitud en todo tiempo y en todo momento, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos, Señor maravilloso, porque nosotros, Señor, necesitamos estar llenos, pero de ti, Señor. Que se rompa toda idolatría en esta hora en nuestros corazones. Que se rompa toda idolatría en nuestras mentes, Señor. Toda cosa que haya en nuestra alma pegada, Señor, sea quebrantada en el nombre de Jesucristo en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor de los cielos, extiende tu mano poderosa en este lugar, Señor. Y también, Señor maravilloso, toca las vidas de todos los que se encuentran enfermos, Señor. Padre, hoy clamamos a ti, Señor, y te pedimos que esta sea una oración diaria, Señor, porque se levante por completo el pastor Antonio, Señor. Te pedimos que tú lo sigas fortaleciendo, llenando con tu Espíritu, Señor. Tócalo con tu mano, Señor. Envía la palabra de sanidad desde los cielos, Señor, porque tu palabra dice: por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados, Señor. Y el siervo de Centurión le decía a Jesús que si él daba la palabra, iba a dar sanidad a su siervo, así desde donde estuviera. Nosotros te pedimos, Señor, que desde los cielos tú envíes la palabra de sanidad total para tu siervo Antonio, Señor. Levanta, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, a María Paula, Señor, a Ramiro, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora, oramos, Señor, por la tía Clemencia, Rey, que tú la levantes, Señor, que la llenes con tu Espíritu, Señor. Tócala, Señor, fortalécela, llénala de ti, Señor, en esta hora, Padre. Toca la vida de esperanza, Señor. Padre, bendícela, Señor, con la forma y la fidelidad que ella ha tenido, Señor. Úngela hasta los huesos, llénala con tu Espíritu, Señor. A Ramiro, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, tócalo más y más con tu presencia, Señor. Que ese río de tu gloria venga, Señor, maravilloso sobre cada uno de nosotros, Señor. Y así como levanta sus manos Luzmila, Señor, dale doble, Señor, de tu presencia. Así como ella te anhela, Señor, y sabemos que tú no estás sordo, Señor. Tú inclinas tu oído para escuchar la oración que hace tu pueblo, Señor. Y así te pedimos en este día, oh Rey de la gloria, desciende tu fuego, desciende tu unción, Señor. Desciende ese río de tu Espíritu, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú levantes en esta hora, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Bendice a Miguel Ángel, Señor. Llénalo con tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros queremos ver el uso que tú quieres darle a este joven, Señor. Pero te pedimos, Señor de los cielos, que tú lo alinees, Señor, a todas las cosas que tú quieres alinearlo contigo, Señor. Levántalo y fortalécelo en esta hora, Señor. Este es tiempo, Señor, para el avivamiento, Señor. Y hoy te pedimos, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Que la unción tuya, Señor, sea derribando toda circunstancia adversa, Señor, y que seas tú fortaleciendo, levantando, Señor, vivificando, Padre. Te pedimos, Señor, toca la vida de Cristian en esta hora, Señor. Oramos por él, pidiéndote, Rey de gloria, que tú lo levantes, Señor, que tú hagas en él la obra que tú quieres hacer, Señor, en su vida y a través de él. Sánale, Señor, levántale, Dios, que tu unción se derrama en su vida y a través de él, Padre de los cielos. Señor, que tu unción, Señor, se ha derramado a sus hijas, Señor, a su esposa, Padre,
Que tu gloria, Señor, traiga esa sanidad sobre su casa, Señor. Sanidad en las finanzas, sanidad emocional, sanidad espiritual, Señor. Que tu río de gloria, Señor, sea tomando, Señor, la casa en esta hora en donde ellos viven, Señor. Cada cuarto, cada lugar, Señor, ahí en su casa. Bendícelos con toda bendición desde los cielos, Señor. Padre, te pedimos, Señor de gloria, que tomes la vida, Señor, de Andrés también, Señor, y que tú lo bendigas, que lo llenes con tu espíritu también, Señor. Que la gloria tuya sea derramada en esta hora, Señor, sobre su vida, Padre. Gracias, Señor maravilloso, por la obra que tú estás haciendo en él, Señor, por lo que harás en él y a través de él también. Toma la vida de su familia, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, toca a su esposa, a sus hijos, Señor, para que ellos lleguen, Señor, al conocimiento tuyo, Señor, para que te amen, para que te busquen, para que sea restaurada su familia, Señor. Levantados, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos también, Señor, que tomes las vidas de los niños, Señor, de Sofía, de Manuel, de Josué, Señor. Tómalos en tus manos, Padre. Úngelos hasta los huesos, Señor. Llénalos con tu presencia. A Camila, a Michelle, Señor. Padre, tócalos con tu mano, Señor, poderosa. Bendícelos, Señor, y úsalos, Señor, maravillosamente, poderosamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos por los hermanos que no vinieron en este día, Señor, por la circunstancia que haya sido, que los toques allí en el lugar donde están, Señor, y que los renueves para que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Padre, y que en medio de las circunstancias que se les han presentado también, traigas respuesta, Señor, de libertad, de sanidad para sus cuerpos, para sus vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y todos nos unimos, Señor, para orar por el pastor Mauricio, pidiéndote, Señor, que tú lo uses con tu gloria y con tu poder allí en Canadá, Señor, que lo llenes con tu espíritu, Señor, que lo uses, Señor, maravilloso para tu gloria, para tu honra, Señor, y que hagas todas las cosas que tú quieres hacer en él y a través de él en este tiempo, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Y te damos alabanzas a ti, Señor. Atamos hasta este punto toda la contaminación, los espíritus de retaliación, venganza y furia de las tinieblas que han salido. Y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando y actuando conforme a lo que tú quieras hacer en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, ¿puedes orar para despedirnos, por favor? Por los... Sí, Señor. Amado Padre Celestial, te bendecimos. Dios eterno y santo, en esta tarde. Te damos gracias por haber podido pasar este tiempo en tu presencia, todos completados, todos juntos, como te agrada a ti, Señor. Porque ahí es donde tú has prometido enviar bendición, Señor. Están los hermanos unánimes juntos, Señor, en la armonía de tus palabras. Ahora te pido, Señor, que bendigas a todos los que diezman, a todos los que ofrendan, como has prometido. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama las bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Porque tú eres un Dios dueño del oro y de la plata, y de todas las cosas buenas provienen de ti. Y nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón, igual que Abraham, Señor, que todo lo que nosotros recibamos venga de ti, Señor. Amén. No queremos nada del diablo, nada del cero, ni un solo centavo partido por la mitad, pero de ti, Padre Santo, queremos todo lo que tú nos quieras dar, Padre. Te pido, guarda a tu pueblo que vino, bendice la una semana en victoria, Señor. Pon en ellos el espíritu de oración, Señor, y de gracia, Amén. Para que oren y busquen tu rostro y para que tú les respondas prontamente en su oración. En el nombre de Jesús. Bendícelos toda la semana y guárdalos del mal en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.